Bueno, me voy al encuentro de Sergio Palazzo, es el secretario de la Asociación Bancaria. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Qué tal, Luisa? Un gusto escucharla. Bueno, muchas gracias, para mí también. ¿Qué lugar entiende, Sergio? Venía hablando sobre cómo se baja sentido común desde las más altas esferas, ¿no? Sí. Lo que intentó construir Macri, lo que intenta deconstruir Alberto Fernández y poner nuevos valores. ¿Qué lugar le parece que va a tener el sindicalismo en la nueva etapa que viene? ¿Un lugar relevante como parte de la solución o como parte del problema? Yo creo que el movimiento obrero tiene que ser parte de la solución y particularmente en la convocatoria de ese diálogo, acuerdo, pacto social que va a invitar el presidente electo, tiene que tener un papel preponderante en esa discusión. Está claro que no hay un solo indicador de la economía ni de lo social e inclusive de la calidad institucional que lo favorezca al gobierno de Macri. Por el contrario, sus números son de terror, uno de los peores gobiernos de la historia democrática argentina. Para revertir eso, sin duda que se necesita de un gran acuerdo entre los sectores políticos, sindicales, sociales y empresariales, y aspiro a que en ese marco del diálogo se puedan empezar a resolver la grave crisis de la Argentina. Habrá también que intentar construir una nueva imagen del sindicalismo. Habrá, la CGT parecería, uno ve a muchos dirigentes que casi no se hablaban hoy trabajando juntos. ¿Será necesario establecer también mecanismos de consulta, trabajar más sobre la unidad de la CGT, sobre criterios comunes, o eso ya está, digamos, resuelto? Mire, lo primero es que siempre un movimiento obrero unido va a ser más eficaz en la defensa de los intereses profesionales que nos confieren los trabajadores que un movimiento obrero desunido, ya sea para la resistencia o para acompañar a un gobierno al que nosotros le hemos pedido que cambie las políticas que impulsó el gobierno de Macri. Segundo, desde el sector sindical no podemos no buscar esa unidad fervientemente y lograrla, porque nosotros hemos sido quienes le pedimos al sector político que aún en la diferencia se unieran para terminar con este gobierno que deja a mucha gente en la pobreza y que ha quitado derechos. Entonces no podemos pedirle a la política lo que no somos capaces de corresponder desde el sindicalismo. Y hay que hacer todos los esfuerzos aún en la diferencia para poder alcanzar esa unidad. Y tercero, creo que está claro que el movimiento obrero, uno de sus déficits, ayer cumplíamos 36 años que los argentinos volvimos a votar y que ha habido ininterrumpidamente un proceso democrático en la Argentina. Quiere decir que las organizaciones sindicales han funcionado ininterrumpidamente y no hemos sido capaces de generar un proyecto que establezca con claridad el pensamiento del movimiento obrero, sobre todo los ítems de una sociedad, no solo lo reivindicativo. Por eso el pacto social es una oportunidad para que tengamos ese proyecto y busquemos esos acuerdos aún en la diferencia, porque es lo que le pedimos a la política nosotros que hiciera para poder ganarle a Macri y tener un país distinto. Así que en ese camino y en esa tarea serán los esfuerzos que ponga la Asociación Bancaria y los míos personales, y ojalá se concreten de la mejor manera. Sabe usted, bueno, no necesito contárselo porque, digamos, el poder adquisitivo del salario viene cayendo aceleradamente. Sí. Se viene en esta última etapa del año, ya han sido anunciados una cantidad de aumentos que vamos a ver después, bueno, la nafta, los alimentos, terminan precios esenciales. Digo, todo es la medicina prepaga. La verdad es que el panorama es muy, muy difícil. Desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cuál debería ser la primera medida que tome Alberto Fernández? Está claro que la mayoría de los gremios están pidiendo reapertura ya de las paritarias, porque lo que cerraron queda absolutamente desactualizado, pero digo, en esta etapa de transición de emergencia, ¿qué debería esperarse? Mire, lo primero, y creo que en ese sentido el presidente tuvo el tacto y el tino de su primer proyecto público presentar, fue un programa contra el hambre. Me parece que lo primero que hay que hacer, y previo a esa discusión o como parte de la discusión de ese acuerdo social, es devolverle la comida a los argentinos que la han perdido. En segundo lugar, devolverle los medicamentos a los argentinos que lo perdieron. Y en tercero, tratar de poner en un pie de equilibrio a la inflación con los ingresos, particularmente los sectores más desprotegidos, que es lo que me preguntaba usted. Creo que hay que ver cómo se actualiza de algún modo esa pérdida del poder adquisitivo. Sobre esa base cubierta creo que está la tranquilidad para poder discutir después ese acuerdo social tan amplio al que invita el presidente.
La banca pública, pienso en el Banco Nación, Sí. que está siendo esquilmado como todos los organismos públicos, Banco Provincia, Banco Ciudad también, todos los que vienen jugando un rol, que han venido jugando además un rol para tapar los agujeros del Tesoro y además para que el dólar no se disparara. ¿Cómo imagina esa reconstrucción de la banca pública y volver a darle el lugar del crédito? Porque la verdad es que quedan todos, desde el Banco Central en adelante, todo queda vacío casi. Bueno, está claro que el sistema financiero tiene las mismas asimetrías que ha tenido la sociedad argentina, donde hay grandes perdedores, grandes ganadores. Dentro del sistema financiero, los grandes ganadores han sido los bancos internacionales que han sido parte de ese entramado de títulos públicos y dineros que se han prestado al Estado. Y después tenemos una banca pública que ha ido en deterioro producto del vaciamiento, de las políticas de vaciamiento que han impulsado desde el gobierno nacional, que ha pretendido no solo esquilmarle los fondos, sino que no cumpla su función fundamental. Por eso terminamos con tasas por encima del 60% y siendo el Banco Nacional uno de los que más tasa cobra y uno de los que más tasa paga para sostener depósitos en plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que hay que rediscutir y principalmente en el sistema financiero, rediscutir el rol del sistema financiero. Ningún país va a ser viable con tasas por encima del 60%, ningún país va a apostar a la producción por tasas encima del 60% y ningún país va a recibir inversiones productivas, solamente va a recibir inversiones especulativas con tasas por encima del 60%. Es vital y crucial que esa tasa baje y que el sistema financiero vuelva a cumplir la función que debió haber cumplido siempre y que es para la que fue creado, que es apalancar crédito con los depósitos que recibe. Y por supuesto si hay otra gama de negocios hacerlo, pero principalmente y la función primordial de un banco hoy no la está cumpliendo, que es dar crédito en función de los depósitos que recibe. Sí, el tema es los intentos, por un lado, me parece, de algunos sectores de dolarizar la economía. Pensaba, hoy es el Día Mundial del Ahorro, y ya nadie, digo, es la moneda de referencia, ya nadie piensa en el chanchito, digo, esto que seguramente usted y yo conocimos cuando éramos chicos, las estampillas la libreta de claro, la libreta de ahorro, eso ya es imposible. ¿Cómo desdolarizar la economía argentina, no? Bueno, yo creo que también es un problema cultural de la Argentina. Uno va a Brasil y su moneda es el real. Usted quiere entrar con dólares y le dicen reales, ¿no? En la mayoría de los casos. Y es un país vecino que está acá al ladito y que no se maneja con una economía dolarizada. Uruguay lo mismo. Entonces me parece que también tiene que ver con que en la Argentina ha habido una serie de sinsabores por parte de los ahorristas, donde ha habido una volatilidad jurídica y una volatilidad económica que implica que la gente se resguarde en otro tipo de moneda. La volatilidad jurídica tiene que ver con que ha sido un país que sancionó una ley de intangibilidad de los depósitos y a los 2 meses hizo el corralito en la época del 2001-2002, si recuerda. Con lo cual nadie puede tener seguridad de que por más que haya una ley va a estar protegido. Y lo segundo, la volatilidad económica de este país, una inflación promedio en los últimos 20 años de casi el 60%. Con lo cual uno puede salir contento de un banco diciendo me dieron una tasa del 45, cuando termine el año si tenía 1 millón de pesos voy a tener 1.450.000 y se entera a final de año que la inflación fue el 60 y perdió el 15. Bueno, ese va a ser un desafío, me parece, del próximo gobierno, de buscar algunas otras herramientas para que la gente sienta que puede, entre comillas, ahorrar, protegerse sin necesidad de recurrir al dólar. Sí, por supuesto, sí. Y aparte que hay que producir un blanqueo en la economía porque no puede ser que la gente compre dólares y ande con una valija, en una escritura diga que la casa vale 100.000 pesos y en realidad vale 100.000 dólares y los dólares los lleven en una valija porque lo compraron en el mercado negro. Son 3 aspectos que hay que atacar: la volatilidad jurídica, la volatilidad económica y reconstruir una economía en blanco y no una economía en negro. Ahora, Sergio, ¿sabe usted que esa es una tarea ciclópea, porque además hay una resistencia? Digo, fíjese lo que pasa cuando se pone un cepo, cuando hay un control del mercado de cambios, parecería que, no sé, nadie se conmueve tanto por el hambre y sí porque se controla el mercado de cambios, claro. Sí, bueno, también creo que las medidas que tome, principalmente en el primer tiempo el presidente de la Nación, son las que van a empezar a corregir inclusive hasta ese famoso tema de la grieta, ¿no? Fíjese que cuando gana Alfonsín,
gana creo que con el 52%, Sí. pero al mes el 80% de los argentinos quería que le fuera bien. Cuando gana el propio Menem, lo mismo, ganó con el 40 y pico, pero el 80% de los argentinos al mes quería que le fuera bien. Si logra el presidente... Perdóneme, voy a un caso más extremo. Sí. Néstor Kirchner ganó con el 22. El 22, ni siquiera llegó al 25%, y también al año y medio se había recuperado la política y mucha gente quería que le fuera bien. Claro, por eso digo, depende de las políticas que impulsan los gobiernos, es el acompañamiento social que tiene, que inclusive rompe esa barrera del discurso que a muchos le convino de la grieta. Me parece que si el presidente logra acertar una política de inclusión de entrada, que como él dice, priorice pagar menos intereses del ELIC y esos fondos destinarlos a la acción social o a recuperar el poder del ingreso, me parece que hasta vulnera esa batalla cultural de la grieta y también permite que la Argentina empiece a reacomodarse. El 70% del PBI de la Argentina es consumo interno. Y si ha habido una retracción en la economía, en el consumo interno, va de suyo que a los argentinos le va a ir mal. Si él logra recomponer los ingresos y eso se vuelca, como se ha volcado históricamente, en consumo, creo que la Argentina tiene otro horizonte a partir del 10 de diciembre. ¿Le genera alguna expectativa el nombre Claudio Moroni, que suena como posible ministro de Trabajo? La verdad que no lo conozco, no sé qué ha sido y todo el mundo habla bien de él respecto a que es un hombre que conoce mucho el Estado y el funcionamiento del Estado, mientras tenga claro cómo funciona el modelo sindical argentino y claramente debe ser un hombre del presidente. Uno no puede decirle al presidente quién tiene que ser su ministro, una persona que ha sacado el 50% de los votos, así que supongo que si es su hombre de confianza e interpreta lo que es el modelo sindical argentino y cómo funciona, no tengo ninguna observación que hacer sobre eso. Igual, desde las PASO hasta hoy creo que deben haber habido 40 gabinetes, esperemos que el presidente diga quién van a ser, ¿no? No, sí, por supuesto, pero digo, bueno, de pronto hay nombres que generan mayor o menor expectativa y en última instancia tienen que ejecutar las políticas que fije el presidente. Exactamente. Y, usted lo ha dicho con muchísima claridad. Alberto Cuando Fernández ha sido bastante... algún ministro tal claro. o cual en el gobierno de Macri tenía tanto poder, no, era Macri, no era el ministro. Claro, por eso digo, en última instancia habrá que seguir los lineamientos que fija el presidente de la Nación y ya ha sido bastante claro de incorporar al trabajo como parte de la solución para salir de la crisis. En el trabajo están los trabajadores, están el capital y los empresarios, así que uno supone que allí no habrá un maltrato, que serán parte de la solución, como Además, el presidente, lo escuché, no sé si lo dijo antes, pero yo lo escuché por primera vez en el Congreso de la CTA en Lanús, donde fuimos invitados, y dijo una definición que la ha estado usando mucho estos días: ninguna sociedad que se precie de moderna o como tal es una sociedad que quita derechos, sino una sociedad que otorga. Con lo cual creo que aventa cualquier posibilidad de quita de derechos a través de una flexibilización laboral con ese concepto, ¿no? Claro. Igual, Sergio, usted que viene de España, de un congreso donde precisamente se analizó, entre otras muchas cosas, la precarización del trabajo, sabe que es una tendencia mundial, ¿no? Sí, bueno, lo que se está viviendo es un proceso de uberización de las actividades económicas, entendiéndose como un liderazgo negativo, la uberización, como aquello que viene a precarizar y como aquello que no quiere que lo regulen. Eso está pasando en el sistema financiero mundial y en la mayoría de las actividades. El tema central, yo me remitiría mucho al documento que sacó la OIT con motivo de sus 100 años de creación hace poquito tiempo, y en donde establece que algunos parámetros para evitar esa precarización y habla de un salario universal mínimo para los trabajadores, para que no haya esos abusos inclusive de relocalización y deslocalizaciones de empresas, ¿no? Soy multinacional, me voy a tal lado porque el costo laboral es menos y porque pago menos impuestos. Entonces la OIT plantea un piso de derechos y un piso de salario mínimo universal como para que no existan esas cosas. Creo que ojalá los países lo entiendan y sus presencias en la OIT no sean meramente declamativas o para una foto, sino que impulsen la política que la OIT sugiere. Bueno, le mando un abrazo y le agradezco siempre su tiempo. No, por favor, gracias a usted, Luisa. Hasta pronto.